Momento de conversar con el doctor Osvaldo Moreno, analista político, consultor, a quien le damos la bienvenida más cordial una vez que Josué ahí está. ¿Cómo está? ¿Me escucha, doctor? Buenos días, estimado licenciado. A la orden. Gracias, doctor. A ver, dividamos el análisis o la evaluación de este primer año de gobierno de Lasso. Hablemos de lo que usted considera positivo, rescatable de lo que hizo durante su primer año de gestión el presidente Lasso. Bueno, primero un gran saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan, prácticamente todo el planeta. Eso. Felicidades a todo el equipo por los nuevos estudios. Es para mí un honor y un saludo a Iglu, que no lo veo. Espero que no lo hayan cesado en funciones. No, por ahí está. Perfecto. Pero por si acaso, pues soy abogado también, si necesito un abogado de Iglu. No. Déjelo tranquilito que ahí está Iglu. Perfecto. Bueno, ¿qué entrevista más difícil la que usted me va a hacer hoy? Porque realmente, debo ser sincero con usted, rara vez preparo una entrevista, salvo que sea un tema que no sea el mío, que haya que hablar de economía o qué sé yo. Porque la pregunta que usted me hace es muy, pero muy difícil. En un contexto que creo que va hacia una política que abandonó el gobierno nacional. Es decir, si hablamos de lo bueno, es indudable e indiscutible el tema de la vacunación, que fue un éxito, no porque lo diga yo, todos los organismos especializados internacionales, incluso dentro ya de la página de esta historia de la humanidad, el Ecuador durante 3 o 4 días estuvo como el país que más vacunaba en el planeta de acuerdo a su población. ¿Y eso por qué tuvo éxito? Simplemente porque el gobierno apostó a aplicar una política pública exitosa con el apoyo de la sociedad civil, nosotros, con el apoyo de la fuerza, de la fuerza laboral, de los trabajadores, de los empresarios. Y cuando usted aplica una política pública con todos los recursos, con la colaboración ciudadana, tienen éxito. Entonces, esa es la palabra clave, política pública. ¿Qué pasó después? Al menos desde mi perspectiva, lamentablemente el gobierno tomó una ruta en la cual priorizó ciertos aspectos que, desde mi perspectiva, están totalmente alejadas de lo que genera el éxito de una conducción de un gobierno, que es decir, la ausencia de inversión pública, la ausencia, digamos, de gestión efectiva y, obviamente, retomar una senda que pensamos que con Moreno ya se había terminado, que era el de culpar al pasado, de culpar al anterior, cuando estamos viviendo cosas espantosas. Ejemplo, mientras usted y yo estamos dando esta entrevista, y se lo voy a decir con dolor y vergüenza, Guayaquil ya está entre las 50 ciudades más violentas del planeta y probablemente para cerrar el año estaremos probablemente 45 y Dios quiera que no lleguemos a 40. ¿Qué significa 50 ciudades más violentas del planeta? Es decir, el parámetro para medir la inseguridad es la cantidad de muertes violentas por cada 100 habitantes que tiene una ciudad. Es decir, hoy en día Guayaquil está entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, lo cual es su crisis de inseguridad más grande de toda su historia. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Desde mi perspectiva, no le voy a dar nombres para no recibir epítetos, acusaciones que en lo personal me resbalan, pero creo que tenemos que retomar las cifras en las cuales el Ecuador estaba hasta el año 2017, es decir, 5.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la respuesta? Obviamente, las circunstancias del 2005, 2007, 2010, 2017 son distintas a las del 2022. El gobierno tiene que analizar qué es lo que sucedió en esa etapa de la historia, sin fábulas, sin cuentos de fantasía, sin redes sociales, sin Netflix, analizarlo de una forma técnica. ¿Qué es lo que hicieron? Y desde mi perspectiva hay 2 vías. Y aquí concluyo esta primera parte. Primero, inversión pública. No puede ser posible que nuestra fuerza pública, que nuestra policía no tenga los recursos, no tengan para cambiar una llanta, no tengan combustible, no tengan balas. Eso es terrible en una guerra que están peleando contra el crimen organizado. Y segundo, y esto se lo voy a decir con mucho dolor, para mí es una tragedia. Estuve revisando algunos estudios de opinión a nivel nacional y es la primera vez en toda la historia, al menos de mi carrera, que yo veo que las Fuerzas Armadas bajan su valoración por debajo del 60% como la institución más prestigiosa y más admirada de los ecuatorianos. Creo que la segunda parte es una depuración de esa parte microscópica, pero microscópica, que no representa el 0.0% o 1%
que tiene que existir en la fuerza pública. Yo creo que tiene que haber una depuración de los malos elementos de esta, ya le digo, esta parte minúscula que existe en la fuerza pública, que creo que debe ser depurada para efectos de poder retomar la senda en esta crisis espantosa, quizás la peor de nuestra historia, que estamos viviendo en materia de seguridad. Ya, ahora dígame, ¿hay razones para aspirar a que el próximo año, digamos, del 25 de mayo hasta el próximo 25 de mayo, se venga ya una ola, ojalá que sea así, una ola de inversión pública, porque el ahorro ya se dio en el primer año de gobierno? Hay casi 9.000 millones de dólares de respaldo en la Reserva Internacional, se han incrementado las recaudaciones, el petróleo al alza y muchos otros etcétera más. ¿Vale la pena, digo yo, esperar o es correcto esperar que este sea el año de las inversiones, de que se abra ya el cofrecito de la plata y, por ejemplo, se invierta en vialidad o se invierta en sostener e incrementar la inversión pública en áreas como agricultura, por ejemplo, impulsar el comercio? ¿Hay cómo esperar eso? ¿Hay plata para eso? Mire, este fin de semana estuve en la Amazonía. Un saludo a todas las personas de la provincia de Morona, Santiago, en Macas. Y yo generalmente cuando me voy no le acepto avionetas a los clientes porque las avionetas amazónicas, bueno, usted ha conocido el país, son muy parecidas a las taxirrutas de aquí de Guayaquil, ¿no? Como Tricimoto. Es muy común el uso de avionetas. Y bueno, a mí me gusta manejar y la vía Guamote-Macas es alucinante, la recomiendo. Pero le voy a decir algo que también me generó mucho dolor. Yo pensaba que lo peor que nos pudo haber pasado, la peor gestión que al menos yo he vivido, ya con criterio, había sido la de Moreno. Fíjese que primera vez en mi vida, desde por lo menos el retorno de los últimos 20 años, que yo veo en un estado de deterioro brutal la vía Guayaquil-Riobamba, es decir, la Bucay, creo que es la Comandá Barbanera. O sea, créame que el estado de destrucción y de abandono de una vía tan importante, usted sabe que la vía hacia Riobamba, para quienes nos escuchan, no solo es una vía hacia una ciudad, es la arteria medular de la transportación de la alimentación que llega desde la Sierra Centro, fundamentalmente la ciudad de Guayaquil. Hasta por nuestra seguridad alimentaria como guayaquileños, es fundamental que esa vía esté en buen estado y está totalmente destruida. Perdí la cuenta de personas que comedidamente estaban reparando la vía. ¿Se acuerda usted? Eso yo recordaba en mi infancia, con las palitas arreglando, civiles, la vía. Una cosa espantosa, y ni le cuento lo que sucede en la vía Cuenca. Y eso es obra pública. Yo creo que lo de fondo aquí es un poco que el gran problema es que el presidente está rodeado de personas que no creen en lo público. Son personas, y no voy a hablar más de ellos por si acaso, estoy describiéndolas, son personas que todos nos han dicho los últimos 15 años que el Estado es un estorbo, que el Estado no sirve, escriben incluso explicándonos que el Estado no sirve, y obviamente cuando están cerca de la conducción estatal tienen que probar su teoría de que el Estado es un estorbo, y es lo que estamos viviendo. Desde mi perspectiva, el presidente necesita ministros ejecutores, que sí los tiene. Yo creo que Bernal, por ejemplo, en Bienestar Social, me sorprendía que un problema como el de las adopciones ya se resolvió. Ahora el proceso va a tomar, obviamente con mucha rigidez, un máximo de 9 meses, cuando tomaba 4 o 5 años. Imagínense el dolor de un niño en un proceso de adopción. Tiene ministros como el mismo Holguín, que yo creo que a pesar de que no tiene una formación sólida en relaciones internacionales, me da la impresión de que se ha podido desde que sabe el tema, ¿no? Sin perjuicio que el viaje a Israel me pareció inútil. Si no te recibe el primer ministro de Israel, simplemente fuiste a llorar al muro de la meta. Pero al margen de eso, creo que al gobierno le falta un brazo ejecutor, un ministro ejecutor exitoso que aplique esa política pública. Porque la gestión pública está totalmente despegada de la parte privada. Son aliadas, colaboran. Pero si usted tiene un gobierno donde no hay una inversión en seguridad, donde no hay una inversión en la red pública, donde cosas básicas como que usted y yo no podemos ir a la tienda porque ya no hay lugar seguro en este país, ya no es como nos intentan decir algunos colegas suyos que es una banda, es una pelea. Acaban de matar a un joven aquí en un lugar donde mi hijo, donde desayuno regularmente con mi esposa y donde juega mi hijo a 10 metros. Acaban de asesinar a un chico de 30 años, un chico que no tenía antecedentes penales. Entonces yo creo que el gobierno tiene que entrar, porque aquí, licenciado Jairala, el problema no es si el gobierno termina o no su mandato. El otro día me llamaba un amigo, hermano, la revocatoria, para que suba Borrero, para que suba Llori, por Dios.
El problema no es si Lazo termina o no termina. El problema es si sobrevivimos a los 3 años que sobran de Lazo. Entonces yo creo que la vía es un giro en la conducción. ¿Sí? Porque Moreno, además, adicional a esto, perdón, concluyo con esto, estamos en año preelectoral. Incluso si el gobierno quiere estar en esa fiesta, usted sabe la importancia que tienen los GATS en el Ecuador profundo, de los municipios pequeños de Tihuinza, de Pelileo, de Alausí, de Colta. Las asignaciones están atrasadas. Entonces, un factor en la economía, como los municipios, que es tan importante, están detenidos porque no están las asignaciones al día. Creo que hicieron un abono. Entonces, en ese contexto, si el gobierno tiene que olvidarse esa fantasía de la inversión extranjera y apuntar en un momento particular por una crisis mundial de la pandemia que están haciendo todos los gobiernos del mundo, inversión pública. Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Buen día. ¿Cómo está, doctor? Hola, a la orden. Solamente un comentario y una pregunta. Usted habla de revocatoria de mandato. Para mí es una herramienta constitucional que está contemplada en nuestra carta política y no creo que habría que desmerecerlo. Que quizás, pensando a futuro, es otra cuestión, pero es una herramienta constitucional que cualquier ciudadano está en su facultad para poder usar. Así que no creo que habría que desmerecerla. Punto uno. Punto dos, doctor. Usted habla sobre el tema de los asesores, del tema de comunicación, pero ¿hasta cuándo eso, doctor? ¿Hasta cuándo va a ser la excusa los asesores? ¿Hasta cuándo va a ser la excusa, es que tienen errores de comunicación? Y usted decía que el señor Guillermo Lasso tiene asesores que no creen en lo público. Ya, pero yo tampoco creo que el propio Guillermo Lasso crea mucho en el Estado. Así que también es mucho de Guillermo Lasso. Y ya estamos hablando de un viejo político. No es un muchacho, no es un chico de 35 años que está en la presidencia de la República. Es un banquero con mucha experiencia en manejo de personal. Así que tampoco es que creo que él sea un inocente que le están mintiendo a todos. Mire, el primer punto, yo no desmerezco de ninguna manera la herramienta constitucional de revocatoria. Simplemente no le encuentro, salida en el sentido de que, te vamos a extirpar ese uñero cortándote el brazo. En estas circunstancias particularmente complicadas, de acuerdo a la sucesión, el orden de sucesión, o sería el señor Borrero, qué miedo, o sería el señor Ayori, qué terror. Entonces, es terrible la situación. Por si acaso, yo no desmerezco la figura constitucional y la reivindico, valga la redundancia. Segundo, cuando hablo de asesores, más que de asesores o de comunicación, el problema es de gestión. Ese yo creo que es el punto medular, que no es lo mismo. Si no tienes gestión efectiva, por más de que tengas publicistas, por más de que tengas redes sociales, trolls, influencers, no sirve de nada. El mejor marketing político, la mejor comunicación política es la buena gestión de gobierno. Y el otro gran problema que me parece terrorífico de lo que usted me ha dicho, Omar, y espero poder dormir tranquilo esta noche, es en manos, que nos guste o no, estamos en manos de ese señor. O sea, es el jefe de Estado, es el presidente de la República. Entonces, en ese contexto y en esta tragedia que estamos viviendo, ni le cuento los hospitales, ni le cuento los temas de los servicios públicos. Una cédula no puede ser, que hasta la identidad de una persona, o la ciudadanía, porque la cédula es lo que legitima su ciudadanía. Dice cédula de ciudadanía, y para que son extranjeros, cédula de identidad. O sea, ni siquiera un servicio tan básico como un pasaporte para poder ir, es una tragedia. Hemos vuelto a los tramitadores. Yo sé de casos de personas, no es problema, pagas tanto y está en 10 minutos. Entonces, hemos vuelto a un pasado horroroso. Pero no importa, digamos, el pasado. Hablemos del presente y el futuro. Yo creo que si el presidente apuesta a gestores efectivos con los recursos para poder hacerlo, habría un cambio en la conducción, pero eso no depende del presidente de la República. Ahora, doctor, ¿qué presidente que hoy podría decir como para dar un golpe de timón? Porque si hoy Guillermo Lasso nuevamente va con el discurso copiado del morenato de que la culpa fue del pasado y la culpa fue del pasado, el tema es que cifra mata relato, pues, ¿no es verdad? Usted hablaba sobre la cifra de muertos de homicidios con el que se cerró hasta 2017 y podrás decir lo que tú quieras, pero esa cifra está ahí. ¿Usted cree que hoy a lo mejor Guillermo Lasso, por ejemplo, en el tema de seguridad, que según todos los estudios que se están realizando, es la mayor preocupación en estos momentos, seguida por el desempleo, lo cual es terrible? Tener primero miedo a que te maten en la calle y después miedo de llegar a la casa y no saber qué comer. Son dos temas complicadísimos. ¿Usted cree que hoy va a soltar algo o va a mantener el discurso de la culpa de los 14 años? Mire, el otro día
robaron en un cuartel policial armas de nuestros policías, porque el policía generalmente, al menos de que esto use razón, siempre el espacio está ocupado por el pueblo. La policía siempre ha sido el espacio del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, es una situación bastante complicada. Yo pensaría que hay que hacer, como le planteaba hace un momento en la entrevista, un giro en la conducción. Y ese giro en la conducción, desde mi perspectiva, implica un cambio absoluto de varios sectores, por ejemplo, como la seguridad, por ejemplo, como la seguridad social, que es otro caos, el manejo de los hospitales. O sea, sí, la vacunación fue un éxito, pero la vacunación tuvo su momento y tuvo su espacio. Sí, es cierto, preservamos la vida, pudimos salir otra vez a los negocios, pudimos salir, pero ¿de qué sirve que estemos vacunados, de que vencimos al COVID? Porque eso hay que reconocerse a Lazo. Si no podemos ir a las esquinas porque nos están matando, si no podemos alinear, usted hace un momento acertadamente presentaba un video donde ya estos sicarios pierden el total respeto hacia el niño, ya no hay ni código, cuando uno veía la película El Padrino, estos códigos que tenían dentro de la mafia, ya no existen ni códigos. Entonces, el único que tiene la potestad, porque saquémonos eso del chip, el sector privado es coayudante. Esto de que adopta una escuelita, de que la Fuerza Armada, de la que donamos gasolina, está bien, eso es bueno, pero es accesorio, no es principal. Es la conducción del Estado con eficacia y firmeza la que resuelve los problemas públicos. Y eso es la seguridad, eso no se puede privatizar, eso no va a ser la mano invisible que lo va a resolver en la empresa de seguridad, porque no todos podemos pagar seguridad. Entonces, en ese contexto, yo reitero lo que le digo, es momento de que el presidente haga un cambio absoluto en la conducción en esas áreas. Doctor, buenos días, Noris Arroyave le saluda. Hola. Y en este mismo tema usted mencionaba en estos momentos que hace falta un poco liderazgo y fuerza teniendo en cuenta la situación en la que está el país, ¿no? Y sobre todo después de 4 años de completo abandono e invisibilidad absoluta por parte del gobierno en el que estuvo Moreno. Entonces, Lazo coge un gobierno, un estado y 4 años en la completa miseria, que fue realmente lo que pasó, y abandono, y ahora reformular. Después de un año de, ok, voy a ver qué hago, apretar el bolsillo para llenarlos, me imagino y espero que para invertir ahora, pero el liderazgo del presidente Lazo, no todos tienen que tener la misma fuerza, pero en este momento en el que estamos, ¿no considera usted que hace falta como mayor firmeza? Totalmente, firmeza, liderazgo y sobre todo recursos para que se ejerza esa firmeza y ese liderazgo. Ahora, pero también ¿no hay que ser honesto. ¿O no? ¿De qué depende? Mire, yo me pasé escuchando 10 años a varios analistas económicos, más que ser influencers, que nos decían, pero con cifras, o sea, ni siquiera con cifras, nos decían de acuerdo a su criterio, y algunos pasaron por estos micrófonos porque entiendo que este es un espacio plural, si no, no estuviera aquí. Totalmente. Pero yo escuchaba con convencimiento que nos hablaban que todo era un accidente, era suerte, producto del precio del petróleo, o sea, habían 10.000 razones, el clima, el precio del petróleo, que era bastante alto y por eso, y que bla, 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 y que las commodities. Bueno, hoy el precio del petróleo está por las nubes, por ejemplo. Hoy tenemos una gran reserva, por ejemplo. Hoy no hay, o sea, los movimientos populares, digamos, han perdido de alguna forma espacio. O sea, yo no creo, ojo, a pesar de toda esta tragedia, y usted sabe que yo estos micrófonos reivindiqué y vuelvo a reivindicar lo que pasó en octubre del 19, yo no creo que es el momento de otro octubre. Todo tiene su momento, ¿no? Entonces yo sí creo que, insisto, que es el momento de poder hacer un gran pacto nacional, ¿sí? Pero no circunstancial, no coyuntural, no en función de si liberan a una persona para ser el producto de la justicia, no si tienen los votos o no tienen los votos. Yo creo que el tema de la seguridad es exclusiva competencia del Ejecutivo. Con esas mismas leyes teníamos esa cifra de 5.4. Ahora, también hay que ser honestos. Para mí, parte del legado nefasto de Moreno, y esto no es fantasía, que el Chapo Guzmán iba a Carondelet con Correa, y que Patiño, y todas estas fantasías que escucho en la calle que me dan hasta vergüenza. Ya, el gobierno de Moreno redujo el presupuesto carcelario en un 70%. Ahí usted ve los resultados. Se anuló. Entonces, seguridad, educación, o sea, todos los puntos álgidos y claves para tratar los anuló a la larga, ¿no? Y ahí está. Yo creo que la tragedia empezó con Moreno, pero al margen, siendo honestos intelectualmente, de que el tema sobre todo carcelario fue una gran crisis que le heredó Moreno al presidente Lazo, insisto, ya pasó un año, eran 100 minutos, luego, oye compadre, no eran 100 minutos, no, es que son 100 días, ya pasaron 100 días, entonces
Por Dios, presidente, a veces parece que a usted le importa más la venta al Banco del Pacífico que la seguridad de los ciudadanos. Haga un cambio en la conducción, que estoy seguro de que lo puede hacer. Y sobre todo porque usted también es guayaquileño, usted es Guayaquil, usted es ecuatoriano, su familia es ecuatoriana, todos somos ecuatorianos. Y esta crisis espantosa, que ojalá que los candidatos a alcalde empiecen a hablar de la tragedia que vivió Guayaquil en marzo del 2020, la inseguridad que estamos viendo, eso creo que son temas de la agenda y no cosas superfluas, si hay troles o no hay troles. Y igual a nivel nacional. Entonces, ahora que estamos en un año electoral, ojalá que estos grandes problemas nacionales y locales estén dentro de la agenda nacional y obviamente la agenda de la política electoral. Doctor Moreno, para terminar por tiempo, ¿de qué depende que el gobierno de Lasso empiece a marcar su agenda de accionar político y gestión gubernamental sin que sea solo ir con lo que va pasando, ¿no? Yo siento que ha pasado mucho este año de un escándalo, lo tapo y salgo sobre la marcha, pero es necesario sentir una agenda ya marcada del gobierno. Bueno, al licenciado Tairán, a Omar y a usted, que somos de la clase media de este país, prepárense que a fin de año nos van a reventar con esto. Y está bien, nosotros pagamos impuestos, no tenemos problemas de pagar impuestos. Hay otros que se autoderogan impuestos, como el presidente, que lo primero que hizo al llegar a sentarse fue autoderogarse el impuesto a la herencia. O sea, me pareció hasta gracioso. O sea, me pareció prácticamente una tragicomedia eso nacional. Entonces, prepárense la clase media, que se nos avecina a fin de año, para quienes por lo menos no estamos en la independencia, nos van a reventar. Y yo no tengo problema que nos revienten en ese sentido, porque yo soy un hombre que cree ciegamente en el rol del Estado. Yo no estudié en universidad pública, les comento, pero creo fundamentalmente que la educación es el único espacio o la única vía de movilidad social que existe, y reivindico lo público y el uso de lo público. Entonces, en ese contexto, esa es la vía, porque siendo un hombre que cree en lo público, yo no le puedo decir que los impuestos son fundamentales, pero los impuestos con equidad. Ojalá el gobierno nacional haga uso de esos impuestos, y se lo dice a alguien de la clase media como usted, como Jimmy, como Omar, que tenemos la calidad moral y la potestad, porque nos están cobrando el triple. Ojalá esos impuestos se inviertan en estas necesidades y urgencias inmediatas que son fundamentales, porque le reitero y le repito, ya mi problema no es si lo revocan o no eso es lo de menos, porque creo que lo que viene es peor. A mí mi preocupación es si sobrevivimos a los 3 años de Lasso. Y ojalá, qué pena lo que va a decir esta macabra ironía, ojalá estemos vivos, quienes estamos en este momento hablando, quienes están viendo, cuando concluya este mandato, ojalá el próximo año tengamos una discusión, qué barbaridad, qué bueno, el gobierno hizo los cambios respectivos y las muertes violentas no volvieron a 5, porque eso le tomó 10 años al correísmo. Bueno, que bajen por lo menos a la mitad, porque Guayaquil está más insegura que la capital mundial del narcotráfico, que es Sinaloa, y eso es una barbaridad que no puede continuar. Gracias al doctor Osvaldo Moreno por su análisis del primer año de gobierno de Guillermo Lasso. Un buen día, doctor Moreno. Gracias, doctor. Cuídense, licenciado. Un saludo a todo el equipo, un abrazo y gloria a Esperancita. Hasta luego. Gracias.